Somos inexpertas y siempre tenemos a los mejores invitados, y es que desde las 8 de la mañana estamos anunciándoles una invitada súper especial que tenemos hoy en Inexpertas. Pero antes de entrar a hablar del tema del perdón, yo quiero saludar a mi doc, nuestra psicóloga de cabecera, la doctora Lina María Parada, que está con nosotros. Doctora Lina, buenos días, bienvenida a Inexpertas. Hola, Doc. Ay, Sara, por Dios. Hola, está. Doc. Hola, Doc. ¿Está? Baja el canal y hunde el botón, por favor. Ya. Hola. Hola, Doc. Buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Cómo estás, Doc? Muy contenta de escucharlas, niñas, muy contenta. Ay, qué bueno, mi Doc. También. Igual nosotras también súper felices de tenerte acá. Y antes de arrancar con todo lo que tiene que ver con el tema del perdón, quiero contarle a nuestros seguidores de Inexpertas Bésame que la doctora Lina María va a estar con nosotros en nuestro foro del próximo sábado 24 de mayo, modo mamá desactivado, Doc. Y quiero que demos como un abrebocas. ¿Qué le vamos a tener a las mamás ese día en cuanto a todo lo que tiene que ver con estos temas tan importantes que usted maneja? Bueno, un saludo muy especial para todos los oyentes. Este espacio pensado en el bienestar es un espacio para que reflexionemos, para que miremos cómo podemos encontrar herramientas más eficientes para cultivar nuestra felicidad y también la felicidad de las personas que amamos. A veces estamos haciendo una cosa y pensamos, porque la hemos hecho por mucho tiempo, que esa es la única salida para mejorar nuestros índices de calidad de vida, de felicidad, de crianza, y resulta que no hacemos sino recaer en los mismos errores y no vemos los resultados que estamos necesitando en nuestra vida y en la vida de las personas que amamos. Entonces, un espacio bellísimo para que evaluemos, reaprendamos y disfrutemos del hecho de ser mujeres y de estar en todo este tema de mirar el mundo con ojos nuevos. Qué lindo, qué lindo. Ella es la doctora Lina María Parada y va a estar con nosotros en el foro de terapia con las inexpertas de Bésame este sábado de 2 a 6 de la tarde. Ya les recordamos a nuestros seguidores, a nuestras seguidoras mamás, porque este foro es especialmente para mamá y lo pueden hacer, se pueden registrar a través del 317-243-5777. Y ahora sí, Doc, hoy nos ocupa, hoy estamos con el corazón, mejor dicho, consternado, porque estamos hablando del perdón. Y lo primero que quiero preguntarle a la doctora Lina es, ¿perdonar es lo mismo que reconciliarme? Uy, definitivamente son dos temas aquí complejos que a veces no le damos la cara y tenemos una cantidad de ideas confusas en la cabeza. Lo primero que debemos aclarar es, Adri, el tema de la definición del perdón. O que el perdón la gente lo confunde con un sentimiento. Ay, no, yo siento que todavía no lo he perdonado, o que yo quisiera sentir en mi corazón el perdón. Resulta que el perdón está en la cabeza, no está en el corazón. El perdón es una elección consciente, es una decisión. Es como una determinación donde yo me propongo a mí misma continuar con mi vida y no regalarle mi poder ni mi energía psicológica a esa persona que me dañó. El perdón y la reconciliación no necesariamente van de la mano. Yo puedo perdonar a una persona que me hizo daño, que me traicionó, que rompió mi confianza, pero eso no significa que yo me tenga que quedar ahí, ni que tenga que dar la 9ª oportunidad. El perdón es esa posibilidad que yo me doy de decidir no mortificarme más por esa acción, ese daño que me hizo la otra persona. Pero eso no implica reconciliación necesariamente. Doc, ese proceso, por ejemplo, de perdón, tú nos dices, bueno, viene como desde la mente y viene como una decisión. Sí. Y el tema de la reconciliación ya está más ligado a los sentimientos, a las emociones. También es una decisión. Reconciliarme con una persona implica que yo no vaya a actuar el antiperdón. ¿Qué es el antiperdón? Decir que yo ya perdoné, pero decido también
decir que yo ya perdoné, pero decirle a la otra persona, sí, vamos a continuar. Esto, echémosle tierra a esto, nosotros vamos a continuar, y al día 3 estar en una actitud de antiperdón, que es sacarle otra vez ese problema a la persona en la cara. Todo el tiempo me conecto con eso y la persona piensa que uno está en otro capítulo y uno retraído en el capítulo anterior, entonces con esas reacciones emotivas, pero nosotros ya habíamos hablado eso yo lo veo en consulta todo el tiempo, los señores preguntándome, diciéndome, Lina, ¿por qué si nosotros ya hablamos que nos íbamos a dar otra oportunidad, pero eso ya pasaron 2 años y esta persona vuelve otra vez sobre eso, a que le explique, a que le cuente, volvemos al pasado? Esa pareja verdaderamente no ha perdonado, porque las actitudes de antiperdón son actitudes donde la persona siempre trae eso que lo dañó al presente, no termina de contactarse con esa nueva realidad donde se están dando otra vez una nueva oportunidad o una condición diferente, y es que eso tampoco es perdón, justificar el daño que se le hizo todo el tiempo. Entonces son las amigas que se reúnen a hablar, y si usted pudo perdonar eso, ¡ay, qué valiente es usted, amiga! Y ella dice, no, es que yo realmente tuve la culpa, pobrecito, yo no lo entendía. No es justificar el daño no, es que como estaba traumatizado de niño, yo tengo que justificarle este maltrato. Ojo que el perdón no tiene nada que ver con la justificación a terceros. Que era lo que hablábamos al inicio de este programa. Doctora, ¿está bien si perdono y no me reconcilio? Está fantástico. Eso no tiene que venir con la reconciliación, debe ser personal. Doctora, uno debe reconciliarse con uno, porque hay una condición de la que no se habla cuando se toca el tema del perdón, y es el autoperdón. Mañana tengo una audiencia con mi papá después de todo lo feo que pasó con mi papá en la fiscalía. Y yo quiero perdonarlo, pero es importante que yo le diga a él que lo perdono, que tenga una conversación con él, o puedo perdonarlo solita y ya. Sí, no es necesario tener una conversación con la persona que ha infligido el daño, porque es una elección personal, no implica al otro, ni siquiera implica que el otro no intente volver a hacer daño. Es una elección donde yo coloco una barrera y un límite psicológico y digo, y yo voy a dejar esto aquí y no voy a posibilitar espacios donde puedas dañarme nuevamente. Por eso doy un paso al lado para que cada uno continúe su camino. Pero mi poder personal no lo tienes tú, lo tengo de aquí en adelante yo, y eso es cuidando mis pensamientos y cuidando mis emociones. La reconciliación también es una elección, pero no es un tema de justificación ni recaer en esas narrativas dolorosas de volver a tocar lo que ya pasó, pero tiene que ser una decisión muy consciente y la persona no tiene que estar presente. Muchas veces las personas que han hecho daño a otras ya no están en la vida de esa persona, han muerto, se han ido del país, no hay manera de contactarlas. Miren, un proyecto muy lindo en el que he participado en territorio son los procesos de reconciliación con las víctimas del conflicto. Muchas de esas personas que han sufrido el daño, la muerte de sus hijos, todas esas cosas que ustedes saben que ocurren en nuestro país, desafortunadamente, generan unos daños psicológicos colectivos muy grandes. El tema de poder perdonar a ese verdugo que ya no está, ese verdugo que murió en otra batalla, que murió en otra guerra, que no está dispuesto además a reconciliarse, es un trabajo muy importante y muy fuerte que se hace a nivel individual, sin que esté la otra persona presente. Doc, por ejemplo, las personas que no podemos perdonar con facilidad, ¿es porque tenemos una configuración de algo que nos haya pasado siendo pequeños o algo así? O sea, las personas que no tenemos como ese don, que son como a las que uno les dice que son orgullosas, dignas, que no podemos soltar tan fácil, como que omitimos que ese capítulo pasó para no tener que recuperar, o bueno, no, para no tener que recordar de nuevo lo que pasó. ¿Es porque algo nos pasó psicológicamente o algo emocionalmente en alguna etapa de nuestras vidas? No necesariamente. Lo que yo veo ahí, lo que uno llama que son las personas tocadas, ¿no? Ay, no se le puede decir nada porque esa persona se pone así súper sensible o es delicada o luego se le mete eso en la cabeza.
lo que ocurre con esa persona es que, como todos tenemos nuestro detalle en la cabeza. Esa persona es una persona que es muy sensible. Muchas veces enmascara esa sensibilidad en una condición de ni se atreva conmigo porque usted no sabe con quién se está metiendo. Sí. Y lo tocan profundamente. Esas personas regularmente toman las cosas a nivel personal. Una de las condiciones para alcanzarnos la felicidad personal, que ojalá tuviéramos la oportunidad de trabajarlo en nuestro foro del fin de semana, son las condiciones de la felicidad. No es una felicidad entendida con el tema del éxito y la adquisición de bienes y de cosas, sino con estar en paz con uno mismo. Y las personas que son muy delicadas y que son muy sensibles, es importante hacer allí un trabajo de no tomarse las cosas personal. No tomarse las cosas personal implica que no todos tengan, nadie debería tenerlo, el poder de tocarte emocionalmente al punto de que quedes enganchado ahí para siempre, sobre todo en un punto negativo, porque hay gente que lo toca a uno positivamente. Ese poder es un poder personal, entonces vamos a hablar sobre ese poder personal también en nuestro foro del sábado. Doc, ¿qué heridas familiares, o bueno, qué heridas en general se presentan cuando una persona, por el contrario, perdona todo? O sea, perdona todo, no pone un límite. Muy claro. Y todo lo ve como yo prefiero, para no sufrir, perdonar todo lo que me hagan. Sí. O no sé si eso se le puede llamar perdonar o aguantar. Sí. Muy importante ese tema porque las personas que son alérgicas a los conflictos, evitativamente neuróticas a tener una discusión, no establecen límites y eso les causa, al principio y superficialmente se ve como que dejan pasar todo, que no vamos a poner un problema, pero para qué vamos a hablar de ese tema si es tan feo, tan harto. Vuelven, nos disponemos aquí en la casa todos, comamos callados todos, mejor hagámonos los locos. Esas personas sufren unos daños estructurales importantes. Con el tiempo, esos daños, el cuerpo emocional es como el cuerpo físico. Si uno está golpeando constantemente un pedazo de su cuerpo, se está golpeando contra la misma arista que le hace daño, eso deja una cicatriz. Al principio parece que duele, luego que se anestesia porque sale ahí un queloide y una cicatriz, pero al final del día eso deja unas facturas emocionales que se traducen además en el cuerpo físico. No tener límites, no establecer unos límites para que el otro no siga haciendo este daño, es un autosabotaje gigantesco que tarde o temprano va a pasar cuenta de cobro. Así que esa alergia a tener problemas, a poner los puntos sobre las sillas, ay no, mejor no hablemos de esto, de lo otro, tarde o temprano genera un problema mayor. Me encanta que estamos hablando de esos problemas que nos puede causar todo este tema de la falta de perdón y de no tomar medidas de pronto en el instante en el que lo tenemos que hacer. Doc, y a propósito que usted nos está hablando desde el entorno físico, cuando arrancamos esta conversación sobre el perdón decíamos, y yo les compartía una situación que yo había vivido con un proceso de perdón de una enfermedad que tuve, de un dolor de espalda que tuve muy intenso, como desde los 20 años hasta hace 3 años, o sea, duré prácticamente 10 años con ese dolor de espalda y únicamente cuando hice ese proceso de perdón sentí que ese dolor de espalda pasó, se curó. Se sanó. Luego de muchos procedimientos médicos, de muchos estudios que no descubrían qué me estaba generando el dolor de espalda, y es el tema físico, cómo se afecta cuando yo decido no perdonar y cuando yo decido cargar esa bolsa tan pesada de la falta de perdón. Y es una carga que es literal, que hay una transformación en el plasma celular, no lo estamos diciendo nosotras aquí, para todas sus oyentes. Eso es una cosa que está estudiada en Harvard, en Stanford, en la Universidad de Berlín, el impacto que tienen los sentimientos y las emociones negativas sobre nuestro cuerpo físico. Esta transformación
inflamatoria que se produce en los tejidos óseos, en los tejidos musculares, es una realidad física. Entonces sí es muy importante, así como le hacemos higiene al cuerpo, alimentamos bien nuestro cuerpo, así mismo nuestra psiquis. Y un alimento súper nocivo para nuestra psiquis es el antiperdón o el resentimiento. Los procesos inflamatorios están muy documentados cómo genera procesos inflamatorios articulares, la falta de perdón por un daño que se vivió una persona y que no ha podido procesarlo, no se ha acercado a las herramientas. Ahora, herramientas para perdonar hay muchas. La naturaleza del perdón es una, que eso es lo que yo les contaba hace un ratico cuando les hablaba sobre los trabajos de perdón colectivo en territorio, que aplica lógicamente desde la condición de una persona a nivel individual. Y esa naturaleza del perdón implica que uno reconozca que ha sufrido un daño, porque parte de los falsos orgullos es decir, no, a mí nadie me ha tocado, no, a mí nadie me ha, no, a mí no me importa, peor para él se pierde de esto o esa persona se pierde de aquello, él cree que me hizo daño, pero no, y resulta que sí hubo un daño. Entonces, reconocer, por ejemplo, Adri, cuando tú nos dices, no, yo viví una cosa en el pasado que definitivamente me impactó y no me imaginé que fuera tal impacto, y solo cuando mi cuerpo empezó a hablar y a traducir en síntomas lo que yo estaba viviendo fue que pude encontrar unas herramientas para el tema del perdón. Reconocerlo es fundamental. Tener apoyo de personas que nos aman, fundamental. Tener una red. Fundamental tener estrategias de acompañamiento profesional. Tener un acompañamiento del orden espiritual también es importante. Lo que la persona finalmente pueda traer un halo de voy a comenzar de nuevo, esto no me define, esta situación que yo viví no me define, ni define quién soy. Eso nos acerca a una naturaleza verdadera del perdón. Es la doctora Lina María Parada, está con nosotras a esta hora en Inexpertas de Bésame, y ustedes también pueden hacer sus preguntas a través del 317-243-5777, 317-243-5777. Ese es nuestro número de WhatsApp. Allí ustedes pueden preguntar, allí ustedes pueden aprovechar a la doctora Lina, que además estará con nosotros en el foro Bésame de Terapia con las Inexpertas el próximo sábado, Carito. Ay, muy bueno. Adri, ¿puedo aprovechar a la doctora, por favor? Usted siempre aprovecha a los invitados. Sí, pero Doc, hablamos tanto de perdonar a la gente, de aprender a pedir perdón, todo eso, pero resulta que no hemos tocado el tema de perdonarnos a nosotros mismos, y yo creo que es el más difícil de todo, ¿cierto? Por ejemplo, a mí me pasa, voy a tener aquí consulta públicamente con la doc. Cuando el niño estaba, cuando nace mi hijo, yo siento que yo era como, no sé, siempre he creído que cuando mi hijo nace yo era una mujer muy, muy madura. Y entonces a mí cualquier cosita me deprimía, o bueno, yo pensaba que era depresión y me aislaba completamente. Incluso a veces mi niño estaba muy chiquito y de pronto estaba gateando y yo como que me alejaba un poquito porque estaba deprimida y no me daban ganas de absolutamente nada. Necesitabas tu espacio. Y yo, no, o sea, era una cosa, me deprimía. Entonces, y era muy triste, y yo hoy en día digo, y yo cuando estoy sola con mi hijo y él está dormido, yo le pido perdón a Dios, pero yo no puedo superar eso. De hecho, pensar en eso me pone mal, o sea, de verdad, sí, es un dolor que siento, y digo, ¿por qué? Y a veces he dicho, porque yo debía haber tenido mi niño más grande para no ser tan inmadura y haber tomado eso de esa manera. Mi hijo a veces me necesitaba y yo como que me aislaba de todo eso por los problemas que yo tenía. Y hoy en día digo, pero mi prioridad es mi hijo, o sea, hoy en día esto no pasa. Pero en esa época, en esa época sí pasaba mucho, de pronto por mi madurez y eso, y no me he podido perdonar eso y me duele. O sea, y yo sé que hoy muchas mamás que me están escuchando dirán, pucha, cometí tantos errores con mis niños, o a veces de pronto uno peleaba con otra persona y uno la cogía con ellos. Y ahí es el tema de perdonarse a uno mismo. Exacto. Porque uno dice, a veces no es como tan fácil, entre comillas, porque sabemos que es difícil, pero es más fácil perdonar de pronto a los demás
que perdonarse a uno mismo, y es un poco el sentimiento que he visto en Carito cada vez que nos ha compartido esto, y es ¿cómo hago? ¿Cómo me perdono? O sea, ya le pedí perdón a mi hijo, le pido perdón a Dios, pero ¿cómo me perdono a mí mismo? Que también es un trabajo muy importante. Sí, Adri, es fundamental, porque si nosotros no tenemos autoperdón, decir que perdonamos a las otras personas no es tan real, porque el primer ejercicio siempre es con nosotros. Claro. Decir que nosotros somos generosos con otros y no somos generosos con otros es una mentira, porque la generosidad es una condición de autocuidado. Primero nos damos a nosotros para poder darles a los otros. Entonces sí debemos nosotros trabajar el tema del autoperdón, Carito, y allí yo te invitaría a 2 estrategias que yo recomiendo para ti, para las oyentes del programa que se identifiquen con la situación que ha atravesado Carito, que en algún momento todas hemos atravesado, claro. Porque cuando nos nace un hijo, somos inexpertas todas. Sí. Total. Uno no nace por manual, uno va creándose también como mamá, pero a medida que uno va creciendo, uno se dice, hubiera podido hacerlo mejor, hubiera podido evitar a mi hijo X o Y cosas, y resulta que ese tipo de conversaciones son nocivas para la salud mental. Entonces, aquí hay 2 estrategias que quiero compartir para ti, Carito, y para las oyentes. La primera es que hagamos un ejercicio de reencuentro con nosotros cuando éramos esas inexpertas, esas madres inexpertas. Tú, una niña joven, la otra mamá que nos está oyendo, no sabía cómo ponerle límites a un padrastro malvado que se metía con su hijo, tantas condiciones que hay frente a la crianza, y que luego con el tiempo las personas dicen, no, si yo hubiera tenido más experiencias, si yo hubiera tenido una palabra de aliento, pero no lo tenía, no lo tenía, y ni éramos así de maduras, ni así de sabias, ni así de grandes. Entonces, la invitación, 1, esa